Buenos días, hermanos. La palabra del Señor, Santiago 5, 19 y 20 nos dice: Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Amado Padre, te damos gracias por este domingo que nos permites venir a continuar alabándote. Gracias por la vida, por todas las bendiciones que derramas en nosotros. Gracias por tu palabra, nos alientas a comportarnos como hermanos unos por otros, apoyarnos, soportarnos, orar. Gracias, Señor, porque nos enseñas el camino, Padre, para comportarnos dentro de tu iglesia. Señor, ponemos en tus manos este día todo lo que se va a realizar en tu iglesia, nuestra clase, la predicación, la alabanza. Ayúdanos en todos los servicios, Padre, para que se desarrollen conforme a tu voluntad, para que todos los que estén presentes, Padre, tengamos un corazón, una mente dispuesta a escucharte, como decimos nosotros, a grabarlo en sus corazones y a ponerlo por obra. Señor, ponemos en tus manos toda la palabra que nos comparten nuestros pastores, para que sea de edificación siempre, Señor, para que tú obres en sus corazones, en su mente, y ellos disciernan tu palabra para podernos dar ese alimento espiritual, y que pongas en el corazón de todos los hermanos el estar presentes y aprovechar, Señor, tu palabra, porque realmente entre semana a veces somos despegados a dedicarnos realmente al estudio, y qué mejor que pudiéramos estar aprovechando las predicaciones, las clases, Padre. Señor, bendice a nuestras maestras de niños para que estén siempre bien preparadas, dispuestas en su corazón, teniendo el trato amable, la palabra oportuna para todos los pequeños que vienen y te conocen, Padre, por medio de las clases. Bendícelos, cuídalos, y que ellos dentro de sus hogares sigan viendo, Señor, el testimonio de sus padres, aplicando la palabra en comunión, en oración, en amor. También, Señor, ponemos en tus manos la salud de tu congregación, por todos aquellos que están atravesando alguna enfermedad, pues a veces es por el clima, los fríos, a los alimentos, pero hay algunas enfermedades más complicadas, Padre, por las que pedimos, Señor, tu misericordia con nuestros hermanos, para que tú los fortalezcas, para que cada una de las personas que tengan ese tipo de padecimientos te busquen, puedan hallar en ti consuelo, paz. Te pedimos para que los tratamientos que tengan que llevar pues sean constantes, de acuerdo a los médicos, que sean de bendición. También por los familiares que cuidan enfermos, Padre, para que tú les des sabiduría y amor en sus corazones, porque a veces no es tan fácil atender a un enfermo. Podemos perder la paciencia, Señor, o también los recursos que se necesitan. Confiamos en tu provisión, en tu misericordia. Señor, por todos los jóvenes que están dentro de nuestra congregación, para que tú también los hagas llegar, si es tu voluntad, en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, para que puedan, Señor, conocerte, crecer espiritualmente y poder tener la armadura, Padre, y afrontar el mundo que cada día está más caído, Señor, desafortunadamente. Las ideologías, la falta de respeto, la falta de compromiso, la falta de pensar en un futuro. Es complicado, Señor, ahora para los jóvenes, pero fortalece a las familias, Señor, para que ellos encuentren
amor, consejo dentro de sus hogares, de sus padres, y puedan conocerte. También, Señor, por las autoridades, te pedimos, Padre, para que tú guíes de igual forma en nuestro país. Hay movimientos políticos, desafortunadamente la inseguridad, el crimen. Nosotros como cristianos confiamos en ti. Permite que, de acuerdo a tu palabra, hagamos lo que nos toca. Ponemos en tus manos las autoridades para que actúen conforme a tu voluntad. Sabemos que tú tienes el control, Señor. Bendícelos, Señor, protégelos del enemigo. Te pedimos por las autoridades en nuestra iglesia, los pastores, que tú continúes formando en ellos ese espíritu de servicio, de amor a sus ovejas. Los guardes, Señor, de las tentaciones, bendiga sus hogares, su economía, su salud. También por los servidores, Padre, para que podamos hacer ese servicio en disposición a ti, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues voy a utilizar como introducción la parte final de el unos a otros de hace 8 días. Estamos viendo confiésense unos a otros sus pecados. Y estamos basándonos en Santiago 5:16. Santiago 5:16, por si quieren ir ahí. Ahí está nuestro texto que estamos usando para unos a otros. Y lo que estábamos viendo, vimos el fundamento bíblico de la confesión mutua. Dijimos que nuestra primer confesión debe ser con Dios siempre, la inicial. Que si tú piensas mal de una persona y esa persona no lo sabe, no vayas y le digas, oye, perdóname porque me caes gordo, no. O porque pensé mal de ti, juzgué esto de ti. No, eso es delante de Dios. O sea, hay ciertos pecados, hermanos, que se confiesan delante de Dios, que son entre el Señor y uno. Digo, me estoy refiriendo a todos, pero hay ciertos pecados en particular que no hay necesidad de ir a confesarlos con otra persona. Pusimos ejemplos, ¿se acuerdan? Dijimos que es un verbo imperativo, que es una manera de declarar el pecado, declarar las tentaciones, las luchas, ser transparente. Vimos en segundo lugar el propósito y los efectos espirituales. Ahí hay un para, ¿se acuerdan? Más adelante, en el mismo versículo 16, cuando entra al unos a otros de hoy, oren unos a otros, pero ambas cosas, la confesión y la oración, dice, son para que sean sanados, para que haya alivio, ¿verdad? En griego, haya alivio. En aquel momento se pensaba, yo creo que hasta hoy muchas veces, hermanos, puede ser alivio físico. El ejemplo David, ¿se acuerdan? Mientras callé, mis huesos se envejecieron, en mi gemir de día y de noche, etcétera. Dijimos que muchas veces el callar implica enfermedades psicosomáticas que se empiezan a manifestar en el cuerpo. Entonces, muchas veces hay alivio físico, pero lo más importante es el alivio interno, el alivio de la mente, del corazón, el alivio del espíritu, del alma. Entonces hay un propósito. La confesión entonces no termina en la admisión, ¿verdad? Yo sé que estoy mal. Conduce a la intercesión siempre, que es lo que vamos a ver esta mañana. La confesión bíblica, la confesión que estamos estudiando desde hace 8 días, es o siempre debe conducir a la intercesión. Revisemos si nuestras confesiones nos llevan a la oración, nos llevan a la intercesión, nos llevan a estar delante de Dios en una plática ferviente, en una oración ferviente.
y eso es importante que lo notemos. Y hoy vamos a darnos cuenta por qué. Y parte de la introducción o el último punto que no vimos hace 8 días es la práctica de la confesión. Cómo confesar y cómo acompañar. Límites y sabiduría. ¿Ok? Entonces, la práctica de cómo confesar y cómo acompañar límites y sabiduría. La confesión mutua es un mandato. ¿Ok? Pero requiere sabiduría personal, hermanos. Requiere confidencialidad, requiere rendición de cuentas y escuchen lo más importante, requiere protección de vulnerables y límites claros. Platicaba yo al finalizar hace 8 días la clase con Hugo y él me decía que estaba en un grupo donde se empezó a implementar esto, ¿no? Vamos a confesar nuestras ofensas unos a otros y se deshizo el grupo. Entonces, al final, ¿por qué? Porque no hubo estas cosas, ¿verdad? Seguramente, sabiduría pastoral, sabiduría, confidencialidad, rendición de cuentas, protección de vulnerables y límites claros. Entonces, la práctica de la confesión debe tener estos ingredientes. Pero no justificarse para, no, pues mira, ¿no? Como decía Hugo, la ilustración es que ve lo que se puede llegar a pasar, sí, pero sí, con estas cosas es un mandato y hay que hacerlo, hermanos. Porque si no usamos eso para, no, pues, no confesar nunca nada, y ese no es el caso, iríamos en contra de un mandato. Entonces es buscar un equilibrio con estos ingredientes. Es un mandato de Dios, que hay que hacer con sabiduría pastoral. Esto es confidencialidad, rendición de cuentas, protección de vulnerables y límites claros. Entonces, ¿a quién confesar? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto ahí, hermanos, en Santiago 5:16? Entonces no dice a todo el mundo, ¿te das cuenta? No dice a todo el mundo, sino unos a otros. Esto implica relaciones de confianza, relaciones de confianza donde vemos a personas responsables, líderes, hermanos maduros, grupos pequeños. La confesión entonces debe ser contextual y prudente. ¿Qué entienden por eso? Contextual y prudente. Con discreción, la prudencia, y contextual, en el contexto adecuado, con las personas adecuadas, porque tal vez tu confesión puede ser piedra de tropiezo incluso para un débil, ¿estás de acuerdo? Entonces eso es contextualización. ¿Dónde lo voy a decir? ¿Con quién lo voy a decir? ¿Quiénes están? Incluso, si viste ahí, es primeramente con sabiduría pastoral. Y si es necesario en ese grupo confesarlo, la palabra misma llevará a confesar una falta en un grupo pequeño, en una contextualización cada vez más amplia. Dijimos hace 8 días, imagínense decirlo aquí. Hay sanidad profunda. Pero la contextualización es importante. Si es un pecado que va a traer tropiezo a otros débiles, no, pero siento, hermanos, que hay otros pecados que sanarían mucho si se confiesan públicamente. Obvio. Ponte a pensar ahorita, ¿cuándo lo harías? No. Pero es la meta. Pedirle a Dios y después de Dios ir con alguien y decir, oye, está pasando esto. Nada más imagínate cuánto límite pondríamos a nuestro propio pecado si consideráramos que tenemos que confesarnos unos a otros. Y algunos pecados tendrían que llegar a ser públicos. ¿No nos detendríamos más? Claro que sí. Entonces, por eso es importante llegar a esa meta. Repito, no todos los pecados tienen que ser confesados aquí, pero muchos sí. Y pensar que yo tenga que pasar al frente a decirlo con vergüenza, con pena, con todo eso, tal vez pueda ser un límite para mí mismo de no pecar, ¿verdad? Por ver esas consecuencias. Que Dios me dé la gracia de alcanzar y ver esas promesas, esas consecuencias de algún pecado cometido por mí.
Pero como a veces no estamos acostumbrados a extender la explicación de este texto, pues nos confiamos, ¿no? Nos confiamos. ¿Y qué pasa entre cónyuges y más con los hombres? Esto lo arreglamos tú y yo. No tienes que sacar nuestros problemas y ventilarlos fuera de las cuatro paredes de este hogar. Tenemos a nuestra cabeza que es Cristo, tenemos lo más importante que es la palabra y la mujer. Sí, pero pues nunca lo usas. Sigues igual. Pues se dan cuenta, la naturaleza humana, más en referencia a los hombres, es que no se sepa nada. ¿Cierto? No somos así, hermanos, varones. Tenemos esa tendencia. Nuestro orgullo nos mueve de manera diferente a las mujeres que se sienten mal y quieren ser sanadas. Y ellas pues quieren platicar, quieren compartir. Algunas no, también son reservadas. En otras palabras, entre paréntesis, revisen si no orgullosas igual que nosotros, ¿no? Pero esa es una situación, recuerden, los extremos están equivocados. No podemos callar en todo momento, hay un mandato de confesar, pero tampoco podemos confesar así nada más porque sí, sino con las características que vimos: confidencialidad, rendición de cuentas, sabiduría pastoral y límites claros, qué se dice, qué no se dice. Véanlo, Proverbios 11:14, si me ayudan, Águeda, y Proverbios 15:22. Chicos, ustedes, por favor, ahí. Uno lo busca y el otro lo lee, para que trabajen en equipo como buenos hermanos. Proverbios 11:14, Águeda, por favor. Ok. Y Proverbios 15:22, vean lo que dice, y ahorita... Ok, con muchos consejeros. Esto no quiere decir, en la misma ilustración que platicábamos con Hugo, que ahí todos eran consejeros, sabios y todos. Por eso es que sucedió lo que él me comentó, lo que me platica, ¿no? O sea, a veces quien dio esa instrucción pensó tal vez en esto y dijo, pues aquí todos nos ayudamos, ¿no? Sí, pero hay límites, hay que contextualizar quiénes están, quién pudieran ser los hermanos más maduros, quiénes los más débiles. Los conozco, por eso me atrevo a dar esa dirección. Y previo a cierta confesión, primero se la dices a Dios y luego a alguien para ver si hay necesidad de hacerlo público. Pero te das cuenta, son pasos y no como el borras, o dicen, así dicen coloquialmente, ¿no? Yo no sé por qué se dice como el borras. Si alguien luego me explica, a lo mejor es algo que ni siquiera sé y lo digo ahí, pero son cosas que tienen que ser, tenemos que pensar a quién confesar. O sea, tenemos un mandato, pero hay que saber a quién, ¿verdad? En segundo lugar, debe de haber confidencialidad y límites éticos. Confidencialidad y límites éticos. La confesión, hermanos, siempre comienza ¿con quién dijimos? Con Dios, ¿verdad? Pero después de eso necesitamos a otra persona. Normalmente es el liderazgo, hombres y mujeres maduras, y debe de manejarse, aunque no seas pastor o hermana pastora, ¿no? ¿Verdad? Debe de manejarse como un secreto pastoral. O sea, si hay alguien que se acerca a decirte a ti algo, se queda ahí, ¿verdad? Escuchen lo que falta cuando es apropiado. Sí, porque por eso podemos decir, es que he escuchado tantas cosas que me dicen y yo no digo nada, ¿no? Pero a lo mejor no es apropiado que te quedes callado. El ejemplo más claro, hermanos, y más ahora con todas las cosas que están pasando, con las reformas que se están trabajando, las que ya se están promoviendo, las que están ideando y las que ya empezaron a poner ahí. Escuchaba yo que en Chihuahua un pastor fue detenido porque una persona confesó una violación, y en su declaración, al ser detenida esta persona, dijo, ¿quiénes saben? No, nada más una persona, el pastor, es cómplice. Wow, está tremendo, ¿no?
Bueno, estamos hablando en un tono real de algo que pasó, hermanos, ahí en Chihuahua, pero muchas veces nosotros podemos ser cómplices en otro nivel de pecados que otros nos confiesan. Entonces, llega primero a Dios, a lo mejor ni llegó a Dios esa confesión, tú no ves arrepentimiento, vergüenza, pena, ¿no? Incluso cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Cierta persona llevo años odiándola, y tú llevas años escuchando eso y no ves arrepentimiento, es no callarte, es ve a decirle, trabaja en tu corazón, porque llevo mucho tiempo escuchándote con lo mismo, refiriéndote con ese odio que manifiestas a la persona y te estás envenenando tú solo, tú sola. Así es que ve a decirlo, porque si no, lo voy a decir yo. Sí, hermano. Sí, es que a veces hay abusos o delitos que se confiesan, en donde tenemos que ser precavidos, hermanos, en no caer en complicidad, ya ni siquiera espiritual, sino legal. Entonces, digo, son casos que gracias a Dios son reales en las iglesias, son reales. Pero en iglesias cristianas, pues se supone que es lo menos, ¿no? Pero pasa, entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mandatos civiles y protección de la víctima, y estas tienen prioridad, ¿están de acuerdo? Estas tienen prioridad. Así que establecer políticas eclesiales trae obligación de reportar en casos de abuso, en caso de pecado moral entre adultos, un pacto de confidencialidad. O sea, debe de haber un pacto de confidencialidad, con excepción y entre paréntesis de este tipo de casos, sí. A la persona que confesó, fíjense. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Estamos hablando de cosas civiles y legales, ¿ok? Pero hay ciertos pecados, hermanos, morales, que en donde tenemos que tener cuidado en hacernos cómplices. ¿No? Sucede mucho como cónyuges, ¿no? Y estamos hablando del contexto de la iglesia. Si tú sabes de algo que le va a hacer bien confesar, arreglar a tu cónyuge, necesitas decirle. Entonces por eso hay que establecer, como decía nuestro hermano Efraín, un plan de rendición de cuentas. Más allá, y debe de ser algo mutuo, ¿no? En este caso, a lo mejor nuestro hermano con esta persona que nos cuenta, dijeron, ¿sabes qué? Cada 15 días platicamos para ver cómo vas, ¿no? Y entonces me acerco y es, ¿cómo va todo? Para que otra vez no haya ese, pues cierto hostigamiento, ¿no? El domingo lo veo, ¿cómo vas, hermano? No, pues ahí voy echándole ganas, que siempre decimos eso, ¿no? Bien, ahí vamos, ahí vamos. Pero el lunes, empezando la semana, hermano, ¿cómo vas? Ombligo de semana, hermano, ¿cómo vas? Y el viernes final, y está duro y duro, ¿no? No llegar a ese extremo, entonces establecer cierto tiempo para que no haya incomodidad de ambas partes, o hostigamiento de una, hostigamiento de otra, incomodidad de la otra, perdón, y entonces, pero siempre debe de haber un plan de rendición de cuentas, siempre debe de haberlo, hermanos. Entonces eso es concerniente, dijimos en primer lugar, a quién confesar. El pasaje nos dice no a todo mundo, hay que ver la contextualización. Después, confidencialidad y límites éticos, ya vimos. En tercer lugar, formas prácticas de confesión en la iglesia. Formas prácticas de confesión en la iglesia. Normalmente, hermanos, hay acercamientos que Dios permite entre personas que tienen empatía.
tienen cierto acercamiento y eso no es pecaminoso, ni se están haciendo grupos, ni mucho menos, pero ahí en esos grupos de confidencialidad, donde te sientes más a gusto, ahí es donde hay la oportunidad de confesar nuestros pecados unos a otros. También el discipulado uno a uno, ¿verdad? Cuando sientes empatía con alguien, ahí comienza la confesión con una sola persona. Confesión pública en casos necesarios, ¿verdad? Confesiones dirigidas por un pastor con oración, por la situación en particular. Hace poco, ustedes saben, no era un hermano de la iglesia, pero era un hermano amado y sabemos que es creyente, y fue una confesión dirigida por alguien, ¿no? Incluso a petición de ellos mismos. Entonces, los tiempos de oración, hermanos, en la iglesia son momentos, oportunidades para confesar nuestras faltas. Esto que acabamos de hacer ahorita, que nos dio nuestro hermano Samuel, son oportunidades de confesión. Señor, ayúdame a participar de este servicio de adoración de una manera digna, que de verdad te adore, perdona por las faltas de la semana, ¿te das cuenta? Ayúdame, quiero venir a adorarte limpiamente. O incluso, Señor, tú sabes que no tenía ganas de venir, tú conoces mi corazón más que nadie, no quiero ser hipócrita, pero estoy aquí, Señor, ayúdame. Sí, creo que es clara esa parte de aprovechar la oración, ¿se dan cuenta? Acompañamiento después de la confesión. Gálatas 6:1 nos habla de un plan de restauración, restaurar con espíritu de mansedumbre, no con condenación, establecer pasos concretos, restitución, si es necesaria la restitución de alguna falta. El acompañamiento ayuda a que verifiquemos que haya frutos de arrepentimiento, porque podemos pedir perdón, arrepentirnos, pero no hay frutos de arrepentimiento. Entonces necesitamos ver esos frutos y establecer pasos concretos para límites con tentaciones, rendiciones de cuentas, discipulado. Y esto enfatiza dos cosas: gracia y disciplina como medios de santificación. Gracia y disciplina. Y acuérdense que disciplina no es castigo en sí, sino es entrenamiento, ¿verdad? Por eso al atletismo o en las olimpiadas le dicen a todas a los deportes las disciplinas, ¿verdad? Porque son entrenamientos para en algún momento ver el resultado de ese entrenamiento. Es disciplina, eso significa en el griego, más allá de solo el castigo corporal o el castigo moral que a veces infringimos. No, aquí es un entrenamiento. Entonces son medios de santificación, nos van haciendo cada vez mejor a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso nos lleva, hermanos, a el unos a otros, que tiene como resultado la confesión. Dijimos entonces que la confesión nos tiene que llevar ¿a qué? A la oración, a la intercesión. Una confesión que no te lleva a eso es solo conciencia. Y muchas veces antes de conocer a Cristo, ahí llegaban nuestros pecados. No te dijeron nunca, o tú dijiste que traigo cargo de ¿qué? De conciencia. O sea, normalmente ahí, y traes ese cargo, pero lo traes en la inconsciencia, no lo quieres traer en la conciencia. No queremos hacernos responsables, hay vergüenza, ¿no? Hay pena, hay le llaman resaca emocional ahí después de que cometimos algo. Pero sin Cristo se queda ahí en lo emocional, se queda ahí y se queda ahí escondido. Con Cristo, hermanos, no debe de pasar eso. Con Cristo debe de llevarnos a traerlo al frente, delante de la presencia de Dios, en una confesión plena, concisa, lo más sincera posible, porque depende de esa oración, de eso depende la gracia que siempre está ahí, el perdón que siempre está ahí, pero de que yo lo pueda palpar, creer y sentir. No es tanto Dios nunca cambia, pero muchas veces no sé si te ha pasado que ya confesaste, entre comillas,
oraste, hiciste esto en la práctica y te sigues sintiendo igual, que no hubo una conciencia plena. ¿Te acuerdas de la confesión, el ejemplo de confesión que vimos hace 8 días? ¿Qué dice Dios de ese pecado en su palabra? Entre más extiendas lo que dice Dios de ese pecado y se lo estás diciendo a Él, tu palabra dice esto, Señor, tu palabra condena, tú aborreces este pecado y te trae a la palabra, eso es confesión amplia. Perdóname por mentir, una confesión que de esa manera vas a sentir el alivio. Ay, mentiste, no, tu palabra dice no mentirás, es un mandamiento, Señor. ¿Se acuerdan de esa parte? Me hace parecerme a un hijo de Satanás porque él es padre de mentira, te condena, dice que los mentirosos no irán al reino de los cielos. Empiezas a ampliar el concepto de Dios, no el tuyo, el de Dios de cierto pecado, y eso te lleva a una confesión y si te das cuenta, a una oración. Pero ¿cuántas veces pasa que aún como creyentes cometemos una falta, cometemos un pecado que debería de avergonzarnos, de llevarnos a sentirnos mal, pero lo cargamos a la conciencia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sigo como si nada y estoy ahí, y de repente con el paso de los días y el aumento de esta práctica, ya no siento a Dios, estoy en un desierto espiritual. Y empiezan ese tipo de ciclos en el creyente, hermanos, pero el origen está en la confesión de nuestros propios pecados delante de Dios. Por eso debemos de tener cuidado con nosotros mismos, dice la Escritura, con nosotros mismos. Así que entonces, cuando la iglesia, hablando de unos a otros, dobla las rodillas, hay poder. No el poder en un sentido profético, espiritual, rimbombástico y todo ese tipo de cosas, no. Entonces, imagínate una iglesia donde cada creyente carga con sus luchas en silencio, cargan con tentaciones que no confiesan, pruebas que no comparten, enfermedades que enfrentan solos, pecados que esconden. Imagínate esa iglesia. Esa iglesia, hermanos, parecería fuerte por fuera, pero por dentro estaría quebrada. Y por eso estas clases, porque no queremos una iglesia así. No queremos cristianos, en lo personal, así, que parezcamos fuertes. Y cuando venga la prueba, la realidad como un rompecabezas, en partecitas nos hacemos. ¿Dónde comienza la verdadera fortaleza de un cristiano? En el estar atento a mí y de estar confesando mis pecados unos a otros, mis cargas, mis luchas, tentaciones, pruebas, enfermedades, pecados ocultos en los contextos adecuados. Ahora imagina lo contrario. Una iglesia donde los santos comparten sus cargas, confiesan sus pecados y oran fervientemente unos por otros. Esa iglesia, hermanos, vería continuamente vería, palpablemente vería con sus propios ojos restauración, reconciliación, crecimiento, sanidad y gozo. No sé si has hecho algún tipo de juicio, opinión acerca de tu iglesia local. Si tú dices ahí pura hipocresía, tú eres parte de esa hipocresía. Puro hipócrita, tú eres uno más, yo soy uno más. Porque es mi percepción. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mi parte. Cuando yo hago mi parte, hermanos, un cerco espiritual, no estoy hablando en un sentido místico, sino en un sentido práctico del mismo pasaje de Santiago, pero imagínate un cerco espiritual en donde de repente tú andas en la iglesia local como en el cielo, y aunque de los demás parezca una carnicería, una iglesia de corintios, todos carnales, si tú estás haciendo lo tuyo, tú estás en otro punto espiritual y ni cuenta te das. Oye, es que supiste que los carnales, ¿no? Los que andamos bien carnotas, el chisme de la semana, ¿no supiste en la iglesia? ¿Qué pasó? Y tú, no, ¿a poco? Vamos a orar por eso, ¿no? Pero cuando no, no me digas, échale más, ¿no?
No, yo estaba seguro y empezamos a participar de ese tipo de cosas. Y de repente ya te sientes como ves la iglesia. La percepción que tengas de tu iglesia local es el reflejo de tu corazón, o parte del reflejo de tu corazón, para no ser extremistas. Esto es tremendo. Porque si no, hermanos, tú verías continuamente restauración, reconciliación, crecimiento, sanidad y gozo. Así que Santiago 5:16 nos muestra que esta segunda iglesia que acabamos de describir es la iglesia que Cristo desea. La pregunta sería entonces, ¿estamos orando unos por otros como Dios manda? ¿Cómo se ora unos por otros? ¿Qué exige? Eso es lo primero que vamos a ver en el tiempo que nos falta. ¿Qué exige realmente esta oración de unos a los otros? Esta oración en particular, hermanos, es una oración intercesora, no centrada en mí. La oración centrada en nosotros es esa oración que se supone tenemos continuamente en un día con Dios, en donde es una plática entre tú y Dios. Pero la oración unos a otros es una oración intercesora, no centrada en mí. Es una oración relacional, hermanos. No se puede orar unos por otros si no se conocen las cargas reales. Y la oración mutua, intercesora, presupone, ya dijimos, confesión, transparencia, rendición de cuentas, comunidad real. O sea, de verdad que haya común unidad. Por eso esa es la palabra comunidad, común, unión, común, comunidad. Así que es una oración, acuérdate, relacional. No es un monólogo. Alguien se acerca a confesarte algo, no es para que le cuentes simplemente tu lucha propia, tu situación, y de repente sea un monólogo. No, tú escuchas a esa persona, compartes tus luchas, pero después oran mutuamente unos por otros. Una oración, recuérdalo, relacional, intercesora, no centrada en mí. Santiago también nos muestra que tiene propósito para que sean sanados, es la meta espiritual primaria. Restauración, reconciliación, liberación del pecado, unidad. Siempre debe de haber propósito. Juan Calvino lo decía, no hay mayor expresión de amor entre cristianos que interceder unos por otros. Imagínate, no hay mayor expresión de amor entre cristianos que interceder unos por otros. Como es una de esas mayores expresiones de amor, imagínate cuando decimos voy a orar por ti y toda la semana no te acordaste de orar por alguien a quien le dijiste que le ibas a manifestar expresión de amor. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Si no lo vas a hacer, mejor no lo digas, porque recuerda, es una expresión de amor. Ahí está el amor que le tienes a la persona. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y dice al final, y perseveren en oración por todos los santos. Los incendios, hermanos, en la actualidad, literalmente, ¿con qué se apagan? Y algunos con espuma, ¿no? Ya ven que hay algunos con otros. El pecado en la vida del creyente no se apaga con regaños, sino con ¿lo qué? Oración. La intercesión actúa como una espuma espiritual que sofoca el fuego del pecado, decía John Owen. La intercesión actúa como una espuma espiritual que sofoca el fuego del pecado. Entonces, cuando alguien te confiesa una falta, hermano, no cedamos a la tentación de sermonear, de aconsejar, no porque sea malo en sí mismo, sino porque muchas veces es más extendido todo eso que tu oración por la persona. Tenemos que creer en que la oración de verdad es esa espuma espiritual que va a sofocar el fuego del pecado de la persona que te tuvo confianza. Y ahí es donde hay que tener cuidado unos a otros, porque llega alguien
se anima a decirte algo y desde que te está platicando ya estás haciendo caras, así como sorprendido de alguna. Bueno, ya pasa, te termina de confesar, aún viendo tus caras, mis caras, y de repente, en lugar de que comience la intercesión, déjame orar por ti, hermano. Y a lo mejor hasta en la oración venga ese consejo de hermano, no, a ver, dame detalles. ¿Cuándo fue? ¿Cuántas veces? ¿Ta? No, no es así, hermanos, aquí está la clave, es orar. Si creemos que esa oración tiene más poder que el consejo más amoroso y más espiritual y más bíblico que yo pueda tener. Y lo dice el texto, vayan otra vez ahí, Santiago 5:16, la oración eficaz del justo, ¿ya te diste cuenta? Dice, el consejo más eficaz del justo, el regaño, la exhortación, el consuelo más eficaz del justo. No, dice, ¿qué dice? La oración eficaz del justo. Estoy hablando en términos que si te dice la persona, ¿me puedes dar un consejo? Ya estamos hablando de otra cosa. Pero cuando solo te están confesando, ora por la persona, solamente ora por ellos. ¿Qué es una oración eficaz, hermano? Esta palabra eficaz en griego implica activa, enérgica, no en el sentido de regaño, sino que trae poder. No se refiere a emoción, este poder no se refiere a emoción, sino a oración. Escucha, la parte eficaz, oración en conformidad con la voluntad de Dios. Y ahorita la vamos a explicar. Oración en conformidad con la voluntad de Dios, pero antes de eso, ¿quién es el justo? Cuando dice la oración eficaz del justo, ¿quién es el justo? Ok, los creyentes, porque, pero si te das cuenta no dice el perfecto. Dice ¿qué? El justo, el justificado en Cristo, el obediente, el que está caminando en santidad, el sensible a la palabra. Ese es el justo. Y tenemos que ver que cuando yo doy un regaño y un consejo, cuando se me confiesa una falta, en lugar de la oración, repito, si me piden el consejo lo doy. Pero si yo estoy viendo solamente una confesión de una carga, ¿cuántos de nosotros no nos acercaríamos incluso a confesar más si se tratara solo de oración e intercesión? Muchos lo haríamos más tranquilamente. Entonces evitemos el consejo, evitemos el regaño, evitemos la exhortación, hermanos, cuando no sea necesaria, cuando no sea pedida. ¿Pero qué se nos pide en esa confesión? Intercesión. He visto algunos que incluso dicen, ¿quieres que ore por ti? Sí, pero antes dime un consejo. Es diferente, ¿te das cuenta? Pero sí tenemos que diferenciar, porque cuando no se nos pide el consejo, repito, pensamos que nosotros somos más eficaces, más poderosos, y nuestra palabra, la palabra que Dios trae a nuestra mente va a actuar más no. Actúa más tu intercesión delante de Dios por esa persona que acaba de confesar algo. Pero lo olvidamos cuando pensamos que el consejo eficaz del consejero de Comunidad Cristiana de la Gracia, José Luis Jasso, puede más, ¿no? Oración. Pero si yo no me creo el justo, sino el perfecto, en lugar del obediente, el justificado en Cristo, el que se esfuerza en caminar en santidad, el que es sensible a la palabra, voy a ceder. Y tengo que creer lo que dice al final, la oración eficaz del justo. ¿Qué dice al final? Puede mucho. La oración eficaz del justo no puede más mi consejo. Pero es que es palabra lo que le voy a dar, sí, pero no te la están pidiendo. Cítala en tu oración. Pero ahí es donde se te antepone a veces a que quiero que me vean a mí y no a Cristo. Y a quien tenemos que presentarle a la persona es a Cristo.
el que te está esperando para que te reconcilies con Él, el que si pecaste el lunes llevas toda la semana con vergüenza, separado del Señor, y la intercesión eficaz de ese justo, de ese obediente, te reconcilia en esa oración con el Señor, ¿te das cuenta? Cuando a veces el consejo y la exhortación, aún siendo bíblica, puede ser áspera, y eso separa más a la persona de Cristo. Se va con más culpa, se va con más vergüenza en lugar de reconciliado con Él. A veces es necesario, también a veces es necesario, pero en un sentido particular es orar, interceder después de una confesión. Terminamos entonces, hermanos. ¿Qué hay que evitar en esas oraciones? Pues cosas superficiales, ¿no? Digo, es inevitable a veces, ¿no? Que puse aquí entre paréntesis, orar por mi perro, ¿no? Pues a veces sientes amor por tu perrito, está enfermo, está bien, ¿no? Pero ya en un sentido, sí, llorando por mi perro, hermano, ya es que desde hace un año está enfermo, con el perro ahí ya un año, duro y duro. No, es santidad, perseverancia, unidad, madurez, evangelismo. Así que terminando, hermanos, una iglesia que no ora unos por otros, inevitablemente se debilita. Por eso agradecemos al Señor por los tiempos de oración del martes, en línea, como nos diga, no dejamos de orar ni lo vamos a dejar de hacer, porque no queremos que la iglesia se debilite. Y aparte, la santidad de la iglesia depende en gran parte de esa intercesión mutua. ¿Oíste? La santidad comunitaria depende en gran parte de la intercesión mutua. Muchas restauraciones no ocurren porque nadie intercede. Y todos, hermanos, deberíamos de modelar transparencia y oración. Transparencia y oración. Ya juntando los dos unos a otros que vienen juntos ahí en Santiago 5:16. Así que ya tenemos un panorama listo para poderlo practicar. El más delicado era la confesión. Ya dijimos, es un mandato que no hay que evitar, es un mandato de Dios. Hay contextos, las primeras oraciones son con Dios, ¿verdad? Las primeras confesiones con Él. Si no hay necesidad de herir a alguien porque ni sabe de mi pecado contra él o ella. Después con una persona. Esa persona me guiará, esa persona es madura, esa persona es bíblica y me guiará a que tal vez esa confesión necesite ser pública. Y dimos un ejemplo ayer, la otra semana. ¿Quién era el otro que estaba en el chisme? ¿Te acuerdas, Betty? Me acuerdo de ti, pero ¿quién más salió en el chisme? Nuestra hermana Claudia. Entonces había que pedir, ¿verdad? Perdón e ir a la confesión. Empieza ahí y ahí se termina, porque sí afectó a nuestra hermana Claudia lo que... No, fue de nuestro hermano Mario, ¿no? Que no estaba. A ver, hermano, tus zapatitos. Estábamos juzgando un chisme ahí que dijimos, no está nuestro hermano, pero pensemos en los hermanos de la alabanza. Dijimos, pues nada más está uno luego aquí en la alabanza. Pues ya ni modo, ¿no? Porque dijimos, ay, ¿viste cómo trae sus zapatos sucios? Porque así somos, ¿no? Pusimos el ejemplo. Pero después ese se empezó a trasladar. Dijimos, no fue Betty, ¿no? La primera, hermano, fue ella, ¿eh? Y de ahí lo llevó con nuestra hermana Claudia. Pero nuestra hermana Claudia, gracias a Dios, en su santidad y en lugar de abrazar esa parte, le dijo, ¿sabes qué, hermana? Necesitas pedir perdón. Pero no iba a pedirte perdón, pues tú no sabes, ¿no? Hermano, te juzgué sentada, como me quedas de frente, no, es con Dios, ¿verdad? Pero cuando ya de ahí nos saltamos a otro. ¿Quién era el otro? Creo que nuestro hermano Efrén. Ahí sí había habido algo, ¿verdad? Que había afectado y se había enterado la otra persona. Es necesario este tipo de confesión. Es necesario. Esta confesión es necesaria. Y hoy revisamos que en el contexto adecuado muchas veces eso llegará hasta una confesión pública. Todo es bajo un contexto de un caso en particular, con mucha oración. De hecho, ustedes saben, en Mateo 18, en un proceso de disciplina en la iglesia,
el último proceso es avisarlo a la iglesia. Ya lo último, y es no luego, hermanos, con un proceso tardado, porque lo que siempre se persigue en la disciplina de la iglesia es la restauración de la persona. Entonces, pero ya que se hayan extinguido todos los medios posibles para restaurar a una persona y no se haya podido, pues se recurre a esta parte de avisar públicamente, ¿no? Que no hubo arrepentimiento, que hay que tal vez hasta separar a alguien de la comunión bíblica. Pero estamos hablando de pasos, de mucha misericordia, mucha paciencia. Así que entonces, hermanos, la iglesia no avanza por programas, estructuras o métodos. Ve cómo practicar unos a otros, la confesión y la oración, supliría cientos de métodos que hoy ves en internet para la multiplicación, la sanidad, la unidad en una iglesia. 2 prácticas, que las llevemos a la práctica, hermanos. En lugar de andar buscando métodos modernos, nuevos, es la gracia de Dios derramada mediante la oración. Cuando un creyente ora solo por sí mismo, crece individualmente. Cuando una iglesia ora unos por otros, crece corporativamente. Santiago 5:16 entonces nos llamó a confesar nuestras faltas en los contextos adecuados y nos llama también a doblar las rodillas juntos. Dios ha prometido que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La pregunta entonces no es si la oración tiene poder. La pregunta es esta, y con eso terminamos. ¿Estamos orando unos por otros como Dios manda? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por estos 2 unos a otros juntos, Señor, que nos has enseñado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a interceder bíblicamente. Ayúdanos, Padre, a seguir meditando en cada palabra de este texto de Santiago para que seamos obedientes a estos 2 mandatos, para que los podamos practicar de acuerdo a tu voluntad, los podamos practicar de acuerdo, Señor, a como tú nos lo indicas en ellos. Permítenos, Señor, de manera particular y por el poder de tu Espíritu Santo, poder practicar confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, de manera personal. Ayúdanos a poderlo practicar, Señor, y que esto se vea reflejado en el fruto de esta práctica y no todo lo contrario. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.